Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Noticia de impacto mundial en el Real Madrid. Tal y como informa Ramón Álvarez de Mon desde su canal de YouTube, Mbappé ya ha firmado por el Real Madrid. Efectivamente, amigos, ya habría firmado Kylian Mbappé su contrato como jugador del Real Madrid. Y más concretamente, tal y como apunta, como decimos, Ramón Álvarez de Mon, vía YouTube, habría firmado el día 30 de enero. Es decir, que ya jugó la eliminatoria de octavos de final de la Champions ante el Real Madrid, siendo futbolista del conjunto blanco. Pero para mí, lo más interesante, chicos, de esta información tiene que ver sobre todo con los detalles que da Ramón, ¿no? Creo que aquí está la clave y por eso desde este canal pues rebotamos esta información que es realmente, a mi juicio, buenísima, ¿no? Por los actores, aparte de la fecha concreta, por los actores que participaron en esta reunión y cierre del fichaje. En primera instancia, por parte de Mbappé, estaría la que es la abogada de la familia Mbappé y abogada del propio futbolista, que le lleva asuntos de tipo económico, fiscal, también a nivel futbolístico, obviamente, Delfín Verheyden. Y por parte del Real Madrid, que esto a mí me parece la parte más precisa de la información que da Ramón Álvarez de Mon, por parte del Real Madrid estaban José Luis del Valle y Pedro López Jiménez. Este último es el vicepresidente económico del Real Madrid y por otra parte, José Luis sería vocal del Real Madrid, de la junta directiva, persona de la máxima confianza de Florentino Pérez. Y luego también Ramón explica, o ultima en su vídeo, el detalle de que podría darse que se firmen varios contratos en distinta línea, como por ejemplo lo que tuviera que ver mismamente con los derechos de imagen del propio jugador. Podría darse que se firmen varios contratos, como ha pasado con otros jugadores. Cita el ejemplo de Leo Messi, que firmó unos 10 o 11 contratos cuando fichó por el Paris Saint-Germain. O sea, que esto sería compatible con la información de Gallardo, vía Marca, que detalló que el próximo día 18 de marzo, como fecha límite, se cerraría la operación Mbappé. Es decir, que es compatible la información de Ramón Álvarez de Mon y también de Gallardo vía Marca. A mí me parece un notición, una exclusiva buenísima por parte de Ramón Álvarez de Mon y que efectivamente, pues como en estos últimos tiempos, lo que hace es confirmar que solo había un camino posible y que era totalmente normal y natural que no escucharan ningún tipo de oferta de renovación del Paris Saint-Germain, porque Mbappé solo tenía puesto el focus en el Real Madrid y ya incluso había días, semanas atrás, todo presto y dispuesto en forma de firma por todas las partes que pueden firmar algo para poder cerrar la operación de Kylian Mbappé y el Real Madrid. Así que nada, chicos, una alegría más en relación al asunto de Mbappé, que obviamente, pues lo dicho, todo pintaba que va a vestir de blanco, pero este tipo de informaciones lo que hacen es recoger más si cabe todo, cerrar todo de manera muy pero que muy detallada. Así que lo dicho, me gustaría leer vuestra opinión al respecto, vuestro comentario en relación a esta información de Ramón Álvarez de Mon, que considero que es una información realmente muy minuciosa y además la ha contado muy bien, o sea que yo creo que es totalmente 100% fiable. Así que nada, simplemente, como siempre hemos dicho aquí en Madridismo al Día TV, es una cuestión de tiempo. Mbappé jugará en el Real Madrid.